Se los agradecería, por favor. Muy bien. Muy bien, voy a tomar la captura de pantalla. Perfecto, ya quien quiera cerrar sus cámaras no tengo ningún problema. Listo, bueno, voy a compartir entonces la presentación para seguir platicando lo que estábamos hablando el día de ayer. Solo permítanme un momento. Muy bien, está por compartirse la pantalla. Y el día de ayer estábamos platicando precisamente de esta parte, ¿no? Que estábamos discutiendo, hacíamos una discusión interesante sobre la preparación que hace el cuerpo, ¿no? Sobre todo esto y la importancia del alimento y de la sincronización con el alimento, ¿no? Para la liberación de la insulina, para después los diferentes procesos que tiene la insulina, que no necesariamente están asociados con los movimientos de glucosa, sino ya con las proteínas y la expresión de genes y todo eso que platicamos el día de ayer. Esto es lo que estaría sucediendo en la parte de la insulina y la liberación. Por ejemplo, cuando hay diabetes, en el caso de la glucemia, es decir, la cantidad de azúcar por miligramo, o bueno, en miligramos por cada 100 mililitros. Lo normal sería esto, ¿no? Es decir, uno come y comienza entonces a elevarse la glucemia conforme va haciendo el proceso de digestión, va incrementándose entonces la cantidad de glucosa en sangre y obviamente vendría la liberación, aquí no lo muestro, pero vendría la liberación de la insulina. ¿Qué haría la insulina? Pues regular precisamente esto para que se vaya. Incluso la liberación es tan poderosa que se puede ir por debajo, ¿no? Para después volverse a recuperar, ¿no? Y ya, llegan a los niveles normales. Esto es, digamos, en una situación de manera normal. Y lo que sucede con una persona que manifiesta o tiene diabetes, que vamos a revisar un poquito más cerca de esto, pues obviamente se incrementa, se incrementa, se incrementa. Y pues en algunos casos podría bajar dependiendo el nivel de actividad o incluso la fase de la diabetes en la que estén podría bajar y en algunos casos pues se mantiene elevada y de hecho ya en los casos más severos pues se mantiene todo el tiempo elevada y cuando vuelven a comer se vuelve a elevar, ¿no? Y luego baja, pero baja a los niveles ya no normales, ¿no? Eso sería lo que estaría sucediendo con respecto a la parte de la diabetes. Solamente la diabetes mellitus pues tiene dos formas clínicas principales, al menos hasta lo que hemos o lo que se sabe o está en la literatura, que sería la diabetes mellitus tipo 1, que representa un porcentaje muy bajo, solo el 10% del total de los casos. Puede iniciar a cualquier edad, ¿no? Pero casi siempre es antes de los 30 años de edad y la mayor parte de los casos comienza alrededor de los 11 o 12 años y más del 90% se diagnostica antes de los 20 años, ¿no? Lo que es la diabetes mellitus tipo 1 y se debe a un déficit absoluto de insulina. Ya sea, bueno, puede ser por la destrucción de las células beta del páncreas, por procesos autoinmunes, o esta parte idiopática que no se entiende de por qué ocurre. Obviamente, pues puede haber tumores o puede haber bueno, lo que más o lo que últimamente se ha estado reconociendo más es esta parte autoinmune, ¿no? Donde pues el mismo sistema inmunológico ataca a las células beta, las destruye y entonces no hay forma de la generación de insulina. Y al no haber insulina, pues obviamente este proceso no se vuelve o no se hace normal, sino que se vuelve un proceso ya de diabético. Y obviamente aquí la farmacología o la que vamos a revisar al final, pues tiene que ver con la inyección de insulina, ¿no? Con la parte de precisamente el uso de la hormona para poder hacer que esto se vuelva a los niveles normales. Entonces son personas que se tienen que estar constantemente tomando o monitoreando el azúcar en sangre y estarse inyectando dosis de insulina. Eso también conlleva su riesgo, pero quieren entrar. También conlleva su riesgo de sobredosificación, que eso es lo más grave que siempre llega a pasar, que es pues una persona que no está o no calcula bien su dosis
y que se vaya a niveles hipoglucémicos. Profe, Ajá, dígame. a qué se refería cuando mencionaba que se debe a un déficit absoluto de la insulina en cuanto a idiopáticos? Ah, es que lo idiopático generalmente es cuando no tiene como no está claro el por qué ocurre. O sea, sí sabemos que hay, o lo que ya hay en la literatura es que hay una cosa autoinmune que está atacando, pero cuando hablamos de idiopático es que no se sabe, lo único que se entiende es que las células beta o desaparecen o dejan de funcionar. Entonces puede haber un componente genético, quizás. Este, yo hablaba también al principio de algunos tipos de cánceres que son bien difíciles de detectar, que son cánceres pancreáticos, que atacan directamente estas células beta. Se hace el tumor, pues es un tumor muy pequeño, pero el problema no es tanto el tumor como tal, sino que se indiferencian las células beta y ya no producen tampoco insulina. Pero esta parte de idiopática es porque en realidad no se sabe. Lo único que sabemos en este tipo de diabetes es que no hay insulina o la insulina es muy baja, ¿no? O sea, aquí le está hablando del caso más grave, que es cuando ya no hay nada de insulina porque de la forma autoinmune se destruyeron las células beta. Ahora, en este hay grados de diabetes donde, o más bien grados de deficiencia de insulina. Hay quien la insulina no es suficiente para que ocurra el proceso normal y entonces tarda mucho en hacer el proceso. Por eso es que se tiene que ajustar las dosis dependiendo la misma fisiología del paciente. O sea, dependiendo cuánta insulina todavía sea capaz de liberar, se debe de ajustar la dosis de la hormona, de la insulina que se está inyectando. No sé si clarifiqué o lo confundí más. Sí, profe, sí, sí le entendí. Ah, Sí bueno. le entendí. ¿Alguien Profe, más? Ajá, dígame. Profe, nada más como un comentario en lo de la diabetes tipo 1. Ajá. Bueno, yo he leído de que así como menciona la literatura, esos procesos autoinmunes o idiopáticos, pero que generalmente o realmente los científicos no han logrado Mm, identificar mm, exactamente la la causa. etiología, pero cree que estaba relacionado con factores ambientales y genéticos. Sí, 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 correcto, totalmente. Debe de haber un componente ahí genético o debe haber un componente ambiental pues que no se entiende. Y sí, la parte que más se ha estado estudiando es esa parte autoinmune, ¿no? Para identificar estos procesos, pero sí, o sea, no está del todo entendida, porque además es como el porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, de repente, pues recibe menos atención que la otra, que pues es el 90% de los casos. Entonces, vas a tener una mayor población diabética en el otro tipo, y es la que ha recibido la mayor cantidad de ¿cómo se llama?, de atención. También hay algunos autores que consideran, por ejemplo, a un tipo de diabetes que es la gestacional. A veces la toman como un tercer tipo de diabetes. Es decir, cuando las chicas llegan a embarazarse, algunas de ellas por los cambios hormonales, pareciera que también afectan a las células beta del páncreas y producen menos insulina, ¿no? Y esta producción menor de insulina da una diabetes que es transitoria, se le llama, o gestacional. Ocurre solamente en los procesos de gestación o cuando la mujer está embarazada y posteriormente cuando se recupera ya el sistema, cuando ya vuelve más o menos todo a la normalidad o a la nueva normalidad, estaría de moda ahora, ¿no? La nueva normalidad, porque obviamente pues ya no, el cuerpo ya no es igual, ¿no? O sea, después de un embarazo pues ya la mujer ya no es lo mismo, en todos sentidos, ¿eh? Pues acuérdense no, no, con ustedes no platicábamos nada de incontinencia urinaria, o sí, ya ni me acuerdo. Este, ¿Sí llegamos a hablar de cosas de incontinencia urinaria con ustedes? No, profe. ¿No? Todavía no, profe, todavía no. Todavía no. Bueno, bueno, dígame. Yo me hice un caso en el que un chavo por una tos le dio diabetes porque el cuerpo empezó a generar de anticuerpos, creo, y empezaron a atacar a las células betas del páncreas y así, pues, poco a poco, gradualmente, desarrolló diabetes. Sí, pues es el proceso autoinmune. No sé exactamente si puede ocurrir de esa manera. Lo que sí es, las personas que tienden a tener alergias son los que generalmente desarrollan enfermedades autoinmunes. Es una cuestión del sistema inmunológico hiperreactivo que se llama, ¿no? Esta parte pues que llegan a atacar las mismas, la artritis, por ejemplo, aquellos que sufren mucho de alergias, que se relaciona también con los tipos de sangre A y que estarían más, proclives a desarrollar procesos autoinmunes, ¿no? Pero les digo,
es muy bajo el porcentaje y en realidad también es... yo conozco, luego hay gente o médicos que atacan o hacen cuestiones autoinmunológicas. Aquí en el poli hay gente que ataca este tipo de diabetes con tratamientos para el sistema inmunológico. Esto de provocar al sistema inmune con bajas dosis de ciertos em, antígenos, no, sí, a ciertos antígenos, y les ha dado un poco de resultados. O sea, sí mejoran, aunque no necesariamente recuperan la capacidad normal, ¿no? de la producción de insulina. Pero les digo, o sea, ya la insulina hoy en día se sintetiza, lo vamos a ver también al final. Ya hay insulina sintética, pero también hay insulina que se sintetiza a partir de bacterias. Antes se sintetizaba a partir, si no mal recuerdo, de borregos, si no mal recuerdo. Me parece que se hacía se hiperestimulaba el páncreas para que se liberara insulina, se aislaba y de ahí se utilizaba. Hoy en día ya con la ingeniería genética, los mismos genes de la insulina se han metido en bacterias y ya nada más en el cultivo de bacteria como subproducto están soltando la insulina y de ahí se está obteniendo. Pero ya también se sintetizó insulina sintética, pero bueno, eso lo vamos a revisar al final. No sé si alguien quiera comentar algo más acerca de este problema de la diabetes. Aquí parece que no. Aquí tenemos la otra que sería la diabetes mellitus tipo 2, que representa la forma más frecuente, como les decía, el 90% de los casos y aparecen en el adulto pues a partir de los 40 años de edad o más. Y pues más de la mitad de los casos se relaciona con la obesidad, aunque hay un componente genético clarísimo. Se hereda vía materna. Si, si su mamá tiene diabetes, ustedes se deben de cuidar, ¿me explico? Generalmente cuando el padre es diabético no se hereda. Puedes heredar o puedes tener la predisposición de los genes, pero no necesariamente desarrollas la diabetes. Pero cuando la mamá es la diabética, generalmente, bueno, no generalmente, por herencia mendeliana se puede heredar a los hijos la diabetes. Eso ya es muy clarísimo que se hereda por vía materna. Y está relacionado con la obesidad, pues lo relacionan con muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, pues la obesidad, el diámetro del estómago, ¿no? Que tiene que ser menor a un metro y etcétera. Te dicen muchísimas cosas acerca de cómo debes de mantener el peso regulado. Se caracteriza por 3 alteraciones fisiológicas, pues trastornos de la secreción de insulina, resistencia periférica a la acción de la insulina y la producción hepática excesiva de glucosa, ¿no? O sea, de estar rompiendo disacáridos o polisacáridos y estarlos haciendo glucosa. Estas son como las 3 partes. Ahorita vamos a ir dividiendo y revisando cada una de ellas. Ahora, el cuadro clínico clásico de la diabetes mellitus es derivado de la hiperglucemia. Incluye poliuria, polidipsia, polifagia, o sea, pues mucha hambre y muchas ganas de ir al baño, pérdida de peso y pérdida de la visión, aunque esta parte de la pérdida de la visión hoy en día se relaciona un poco más con las cuestiones de hipertensión arterial, que los capilares de los ojos son los primeros que empiezan a sufrir daño y comienza a haber pérdida de la visión. No sé, bueno, hoy en día se está tratando de relacionar más con esta parte de los cambios a nivel de la hipertensión, porque además está súper asociado, ¿me explico? Generalmente la diabetes va súper asociada con estos cuadros de hipertensión, lo cual no significa que todos los diabéticos sean hipertensos o todos los hipertensos sean diabéticos, pero pareciera que hay una relación, ¿no? Les digo, además hay que echarse un clavado de la cuestión de diabetes. Yo intenté buscarles como información más fresca, pero se pierde uno, ¿eh? Se pierde uno de tanta cantidad de información que hay en la literatura. Lo que sí alcancé a ver es esta cuestión, ¿no? Cómo los vasos se van tronando o se van perjudicando en los ojos y esto va matando receptores. Y empieza a haber pérdida de la visión. Y muchas veces pues se relacionaba con la diabetes, hoy en día se está relacionando más con los procesos de hipertensión. Cuando los niveles de glucosa en sangre excedan los 180 miligramos por decilitro, los conductos renales, que es lo que les decía ayer, pierden la capacidad de reabsorber la glucosa y la glucosa es excretada por la orina. ¿Se acuerdan que ayer les decía, no en todos los casos se secreta o se excreta la glucosa por la orina, sino tiene que ver con el nivel
¿cómo se llama? O la cantidad de la concentración de glucosa en sangre. Hay mucha gente que cuando son prediabéticos o están predispuestos no alcanzan todavía este nivel y no alcanzan todavía a perder glucosa pues, en orina. Pero ya por encima de los 180 miligramos es cuando ya, esto que hablábamos de que se prueba la orina o se llega a oler o cosas por el estilo para saber cómo está la persona, o esto que hablábamos de que orinan y entonces se acercan las hormigas, y entonces decían, pues se acerca la hormiga, seguramente pues tienes glucosa, pues digo, tienes diabetes mellitus, pues sí, porque está por encima de los 180 miligramos, o sea, ya prácticamente el individuo es declarado diabético. La glucosa pues es un diurético osmótico, o sea, obviamente pues como hay mayor concentración, esto cambia los procesos osmóticos de difusión y produce la extracción de agua y sales en grandes cantidades, lo que produce deshidratación celular y lo que también provoca pues la eliminación, o sea, se trata por todos los medios de eliminar. Lo que hace el cerebro es que detecta este cambio entre el soluto y el solvente. Entonces, al detectar que hay demasiado soluto en poco solvente, y además como se está haciendo esta parte de la diuresis y estás excretando grandes cantidades de sales y demás en las células, la persona recibe la información de que necesita el equilibrio hídrico, por lo tanto le da mucha sed, pero además tiene la información cruzada con que hay demasiado soluto en poco solvente. Y lo que hay que hacer es entonces orinar. Y entonces la persona tiene mucha sed, ¿no? Pero además orina mucho. ¿Me explico? Porque el cerebro está tratando de regular esta parte de entre soluto y solvente, que pues ocurre de manera normal, que es algo parecido a cuando corremos y sudamos, y entonces hay menos cantidad de agua o menos cantidad de sangre, por lo tanto menos solvente y se empieza a acumular el soluto, o sea, se empieza a acumular glucosa, sales, proteínas, un montón de cosas en sangre. Entonces lo que trata de inmediato el cerebro es filtrar eso para que no haya cambios en los procesos osmóticos, ¿no? No haya diferencias de concentración o grandes diferencias de concentración que puedan provocar la deshidratación celular. En este caso ya no se logra, ¿no? Generalmente los individuos comienzan con deshidratación celular y esta deshidratación celular pues lo que hace es eliminar entonces un montón de contenidos, cambia el mecanismo de las células, por eso la persona empieza también a perder peso. La excesiva diuresis pues va acompañada de la pérdida de calorías, ¿no? Pues eso es lo que les digo, y eso es lo que ocasiona pues obviamente la gran cantidad de orina, la gran cantidad de hambre, fatiga porque tus células no están funcionando bien, entonces son individuos que se fatigan muy rápidamente y todo esto va regulado o es una forma en que el cerebro está tratando de regular este proceso como si fuera un proceso natural cuando uno suda o tienes estos procesos normales. En realidad aquí ya es un déficit, ¿me explico? No sé si tengan dudas hasta aquí. Muy bien, el diagnóstico de la diabetes pues, se basa en la medición única o continua de la concentración de glucosa plasmática, ¿no? Por ejemplo, aquí la OMS estableció los siguientes criterios, ¿no? Síntomas clásicos de la diabetes que estamos hablando, mucha frecuencia de orina, mucha hambre, pérdida de peso, ¿no? Esto que estábamos platicando con anterioridad, más glucosa plasmática igual o mayor a 200 miligramos por decilitro al azar, ¿no? O sea, en el momento que se hace la prueba, saliste por encima de o igual o por encima de los 200 más todos los demás síntomas, pues se te declara ya como diabético, ¿no? Glucosa plasmática en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro en 2 ocasiones, ¿no? 2 ocasiones distintas y que esto ocurra. Por les voy a decir, aquí hay algunas cuestiones, por ejemplo, las personas que están bajo tratamientos de cortisonas para inflamaciones de NOAINES, con inflamadores NOAINES, sean los desinflamantes esteroideos, llegan a tener desequilibrios en esta parte. Entonces muchas veces salen elevados de glucosa sin ser necesariamente diabéticos. Entonces en ocasiones puede llegar a confundirse, ¿no? Sobre todo si no se hace una historia clínica completa, ¿no? Que el paciente no manifieste que está tomando ese tipo de desinflamantes y se les llega a declarar con diabetes, cuando en realidad no están teniendo un proceso diabético, sino está interfiriendo el cortisol con la asimilación del azúcar. Entonces, una cifra de glucosa en ayunas menor del valor diagnóstico y una glucemia igual a mayor
a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de administrar una carga de 75 gramos de glucosa, también. Ya, esta es una forma experimental para demostrar la diabetes, ¿no? Hacer el diagnóstico de la diabetes. Ahora, el tratamiento de la diabetes, pues tiene obviamente como objetivo principal conseguir el control clínico, ¿no? Aquí se divide en dos. Los pacientes que son un poco más asintomáticos, pero que no tienen sobrepeso. Y lo vamos a ver que hay otro tipo de pacientes que son los que sí tienen sobrepeso. Aquí dependiendo cada uno de los dos individuos o la forma como tengan los dos individuos, es el tipo de farmacología que se utiliza o de fármaco que se va a utilizar. Entonces vean, el tratamiento de la diabetes tiene como objetivo principal conseguir control clínico en pacientes asintomáticos y con peso normal, así como control de laboratorio adecuado, además disminuir y evitar complicaciones tardías que vean al enfermo al desarrollo de incapacidad funcional, ¿no? Como esto de pérdidas de miembros por problemas ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Que se me fue el nombre. Bueno, empiezan a perder sensibilidad en la piel por problemas de receptores, o sea, los receptores empiezan a funcionar mal. Neuropatías, muchísimas gracias, por las neuropatías. Estas neuropatías tienen que ver con esto precisamente de la pérdida de sensibilidad. Que es lo que platicábamos, ¿se acuerdan? En una clase que hablábamos un poco de lo del dolor. Que yo les decía, el dolor es una de las cosas que no se pueden quitar. Y se ha intentado, ¿eh? Una de las cuestiones que más se han hecho en medicina es intentar quitar el dolor. Ahorita les platico de algunos experimentos que se hicieron. No se puede quitar porque el dolor es uno de los, yo creo que es de los primeros sistemas sensoriales que se desarrollaron. Y lo que hace el dolor es evitar que haya daño al tejido o daño pues a las células, ¿no? Y evitar pues obviamente los estímulos que nos puedan causar ese tipo de daño y con ello mantener la integridad corporal, ¿no? Esa sería como la idea del por qué el dolor es sumamente importante. Me acuerdo, hace algunos años estuve trabajando muchísimas cosas con eso del dolor, hacíamos algunos experimentos en rata. Y ahí pues estaba yo más empapado con esas ideas del dolor, con los tratamientos y demás que se hacían para el dolor. Y cuando se descubre la capsaicina, por cierto fue un norteamericano, la capsaicina es lo que hace que el chile pique. A eso se le puso capsaicina porque el género del chile es capsicum, ¿no? Ese es el género del chile, el nombre científico del chile, pues, capsicum. De ahí se extrajo una sustancia, una molécula que se le puso capsaicina. Esa capsaicina, obviamente fue un norteamericano que lo único que dijo es, voy a buscar qué es lo que hace que el chile pique, o sea, ¿por qué nos pica el chile? Entonces lo que hizo, en lugar de meterse a buscar qué receptores tenemos en la lengua para eso, lo que se puso a hacer fue buscar precisamente la sustancia en el chile que podía provocar eso. La encontró, la llamó capsaicina, y luego la capsaicina tiene un montón de usos, nada más que es caro, es carísima la capsaicina. Se mezcla con pintura y en muchos muelles se pintan los muelles con esa pintura con capsaicina. Y esto evita que los percebes y otros moluscos marinos se peguen, ¿no? Los caracoles, todo eso ya no se pegan a los muelles. Pues por lo mismo de que hay capsaicina. Algunos cables en lugares como, por cierto, Nueva York y otros lugares que hay infestaciones de cucarachas, se hacen plásticos con capsaicina. Y estos plásticos se utilizan para envolver cables. Entonces, en los lugares donde hay muchísimo problema de plagas, sobre todo de cucarachas y algunos roedores pequeños, este tipo de cable o este tipo de plástico que están volviendo al cable evita que precisamente sea mordisqueado, ¿no? Y evitan daños de esta manera, porque a muchos cortocircuitos que han ocurrido en ciudades grandes, de pronto se debe a esto, a roedores o a cucarachas que se empiezan a alimentar del plástico, ¿eh? Las cucarachas son tremendas. Y pueden hacer este tipo de huecos donde de repente dos cables se tocan y hacen chispas y puede haber accidentes. Entonces también ahí se utiliza la capsaicina. La cosa es que una vez que se descubrió la capsaicina, pues empezó a buscar a dónde pegaba, por qué nos hacía efecto a nosotros. Hay muchas aves y al menos cuando menos aves, no sé si mamíferos, hay algún mamífero que no, pero al menos en aves hay aves que no tienen receptores para esta capsaicina.
Entonces hay aves que no perciben el picor del chile, ¿no? Sobre todo citácidos, que son cotorros y esto, se les puede dar de comer chile y se lo comen sin problema porque no tienen receptores para ese tipo se llaman receptores vaniloides que tenemos en la lengua. Bueno, tenemos en varias partes de las mucosas, pero sobre todo en lengua y en mucosas. Pero se pega también a los nociceptores, a los que provocan o a los que detectan el dolor. Y la cosa es que la capsaicina daña estos nociceptores, ¿eh? Los daña, sí, literal, destruye los nociceptores. Esta molécula se pega y causa, abre las membranas de los receptores desnudos y las rompe, los desestabiliza y los rompe. Cuando se descubrió esto, lo primero que se trató de hacer con la capsaicina fue para tratar el dolor. Dijeron, pues ya encontramos algo que va a evitar que la gente tenga dolor. Y me acuerdo que hubo algunos experimentos donde incluso me tocó verlos, sí de primera mano, donde se inyectaba capsaicina a críos de 3 días de nacidos de rata. Ya no me acuerdo bien la dosis que se le ponía, pues se le ponía una dosis subcutánea y con eso destruían todas las fibras responsables del dolor, o sea, todo lo que era responsable del dolor, que son las fibras C, que son las más delgadas, se destruían. Y después se hacían trabajos para averiguar cómo bajaban los umbrales, o más bien subían los umbrales al dolor, ¿no? Cómo esas ratitas podían ahora resistir pues mayores maniobras para el dolor. Hay muchas técnicas para causar dolor en rata. Una de ellas que es muy famosa es el tail flick, se llama así. El tail flick, ahora déjenme, les voy a poner el aparatito para que lo conozcan. Eso es buena idea con esto de tener así el internet y demás, ¿no? El tail flick, ahorita les muestro las imágenes. Ya hay tail flicks muy sofisticados, yo todavía llegué a ver algunos muy viejitos. Este es un tail flick, pero ya es muy novedoso. Este es un aparato que lo que hace es lanzar un rayo de luz aquí, a una cierta zona de la cola. Entonces colocan a la ratita, colocan la colita en el sitio donde va a ir. Esto regula la temperatura a la que sale la luz y sale un cronómetro. El cronómetro se para cuando la rata quita la cola, ¿no? Uno supone que le duele, por eso quitan la cola, ¿no? Estos son los tail flicks que yo conocí. De hecho, aquí ni siquiera tienen los restrictores. Se usaban unos restrictores que eran unos tubos donde la ratita, y era un rollo, ¿eh? Tenías que acostumbrar a la rata al tubo, tenía que meterse ahí, lo tenías que entrenar a la rata para que no se estresara, porque algo que afecta de inmediato el dolor es el estrés. O sea, si tú te estresas, es muy común que, por ejemplo, ustedes lleguen a tener algún accidente o llegue a ocurrir algo cuando están jugando, donde están liberando grandes cantidades de adrenalina y demás, y no se percaten de que se lastimaron. Hasta que bajan los niveles de adrenalina, bajan todas las hormonas que estaban funcionando al momento del juego, al momento del enojo, al momento del susto, y es cuando notan, ¿no?, que ocurrió algo que se lastimaron. Así lo mismo ocurre con las ratas. Si la rata se estresa, ¿no?, pues libera entonces hormonas del estrés y va a modificar su umbral. Entonces les digo, aquí y aquí lo que es, aquí a diferencia de el rayo de luz sale de arriba para abajo. Y pues lo que hace la ratita es hacer esto, ¿no?, quitar la colita de ahí, ¿no? Esa es una forma. Hay otra forma que es este es el tail shock, que es este que está aquí. Foot shock o tail shock también puede ser. Lo que hace es que esto se calienta, toda la plancha. Y entonces lo que se observa es cuántas veces se levanta o se lame las patas o brinca. Este es el hot tail, no sé si no mal recuerdo, que también se calienta el agua hasta que la rata quita el agua de esta parte, ¿no? Este es el tail flick, si no mal recuerdo. Si este es un tail flick, esta rata está anestesiada, ¿no? No puede ser que esté así de quietecita. Y si no mal recuerdo, pues por ahí este es el restrictor que les digo, miren. Esta es la forma en cómo se hace de manera cotidiana para hacer estas pruebas. La rata tiene que estar lo más tranquila y relajada dentro de esto para hacer este tipo de pruebas. Y con eso ustedes pueden medir precisamente el umbral dolor. Y con esto pues pueden ustedes meter tóxicos o lo que sea, o ver cualquier cosa que pueda, analgésicos o hiperalgésicos, este tipo de cosas para checar esas cosas del dolor.
Cuando se hizo esto, que les digo de quitar las fibras, todo el mundo consideraba que ya no iba a haber dolor, que iban a controlar el dolor en el humano. Y resulta que la rata, después como de, creo que dura como 8 días, donde sí los umbrales se modifican, y a partir de los 8 días empieza otra vez a manifestar cuestiones de dolor, y cuando se hicieron estudios más finos, ya no había fibras C, que son las encargadas de llevar el dolor, pero las fibras A delta, que son como sus primas de las fibras C, toman el control o hacen toda la función, lo que se conoce como plasticidad. Hacen toda la función de las fibras que ya no están. Y la rata comienza a tener otra vez niveles de dolor normales. Entonces ahí dijeron, no, pues tienes razón, o sea, no puedes quitar el dolor, es tan importante que se vuelve una cuestión plástica que incluso receptores que eran para otra cosa se vuelven potencialmente nociceptores, ¿no? Se vuelven nociceptores para evitar que tú dejes de sentir dolor, porque si no pasa todo eso que estuvimos platicando la vez pasada. ¿Sí? ¿Sí me explico con eso que estoy platicando? Entonces estos tratamientos que se hacen y demás, pues a veces llevan sus bemoles. Bien, acá regresamos a lo de la diabetes. Eh, el tratamiento para estos, pues obviamente comienza con la dieta, el ejercicio y medicamentos. Y de estos obviamente existen dos tipos, los que son hipoglucemiantes orales y la insulina, que también vamos a revisar después, que sirve también para la diabetes tipo 1, ¿no? Es que contraindicada para esto. Obviamente la dieta está indicada para aquellos que inician con diabetes mellitus asintomática y que permanecen con glucosa menor a 200 miligramos, ¿no? Por más de un mes. Aquí es cuando se empieza, pues vas por dieta, vas a hacer ejercicio. Recuerden que el ejercicio pues hace un montón de cambios, ¿no? A nivel fisiológico. Sí es sumamente importante que lo hagamos. Fíjense, yo cuando era estudiante como que suponía que no era tan, pues decía, no, pues hacer ejercicios después. Pero a la larga se empieza a acumular y luego ya es bien difícil como regresar a los niveles normales, me explico, el metabolismo se va alentando. Entonces, si ustedes pueden llegar a la crisis de los 30 en la mejor condición fisiológica que se pueda, van a poder pasar esa crisis. Y crisis fisiológica, no estoy hablando de crisis emocional ni nada. Hay crisis fisiológicas y ustedes se van a dar cuenta. Después de los 30 ya nada es igual. Y luego viene otra crisis fisiológica a los 40 y otra a los 50. Bueno, no es exacto, ¿no? O sea, no significa que nacieron el 3 de mayo, el 3 de mayo les va a venir una. No. Puede ser que venga 3, 4 meses, un año antes, a un año después, por ahí. Pero hay cambios metabólicos importantes. Si ustedes no llegan fisiológicamente bien a esos cambios, comienzan a desarrollar patologías o problemas metabólicos. Acuérdense que la diabetes es un problema metabólico, ¿no? Son enfermedades o patologías metabólicas. Entonces hay que llegar lo mejor que se pueda a ciertos como parteaguas de edad. ¿Me explico? Entonces, obviamente la dieta, pues así como les digo, está indicada en estos pacientes. Los pacientes que responden a la dieta por sí sola, son los enfermos con diabetes, los pacientes que responden a la dieta por sí sola, son los enfermos con diabetes mellitus tipo 2 obesos, pues son los que tienen resistencia a la acción de la insulina. Al bajar de peso, baja la glucosa y bajan los triglicéridos. ¿Me explico? Por eso es importante mantener un peso bajo, y se los digo yo que estoy totalmente ahorita ya con sobrepeso, pero tremendo, por estar ahorita en la pandemia que no he hecho nada, oigan. Y me preocupa porque yo ya voy para los 50, ¿no? Entonces a ver cómo me va a ir en la crisis de los 50. Me voy a comprar una moto, voy a hacer un tatuaje, yo creo. Bueno, moto ya tengo. Voy a hacer un tatuaje, bueno, otro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con eso que les estoy diciendo? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Aquí igual ¿Ah? nos preocupa porque estamos, pero más gorditos que cuando inició todo esto. Sí, antes de la pandemia. Sí, pero es que aunque uno no quiera, ¿eh? O sea, pues tienes que, la otra vez les decía, o sea, tenemos todo al alcance, ¿no? Y esto nos está volviendo también metabólicamente lentos. Ya les digo, ya tantos meses que hemos estado en pandemia, el metabolismo se está volviendo lento, nuestra fisiología está cambiando, el sistema inmune no está siendo retado. Les digo que cuando nos dejen salir como chivos locos, que ya no va a ser el próximo año, me queda clarísimo, al menos no, los primeros meses del próximo año no va a ser, me queda clarísimo. A menos que la vacuna sea tan eficiente que todo el mundo se la ponga, vamos a tener broncas, pero tremendas, ¿eh? De fisiología, de metabolismo y de sistema inmune. Entonces más vale que ahorita vayan haciendo algunas cosas, ¿no? Salgan a caminar,
no sé, rétense con algunas cosas que no conlleve que se vayan a enfermar. Hagan ejercicio, eso es lo mejor, hagan ejercicio. Yo estoy subiendo al techo de aquí, de aquí de la casa a caminar. Allá ahora que estuve en el Istmo, me salía yo a caminar. Ay, qué rico, ¿eh? Riquísimo salir a caminar ahí en el Istmo. Me levanto a las 6 de la mañana a caminar. Lo he estado haciendo ahorita, ya llevo como 2 meses, pero no veo resultados, ¿no? Pero ya me siento mejor. Y ahí en el Istmo, riquísimo, a las 6 de la mañana salir a caminar. Es un concierto de aves que como los envidio. Ahora entiendo, fíjate, tengo un amigo polaco que cuando llegó aquí a México me decía, es que ustedes tienen un montón de aves. Yo le decía, ¿cómo son un montón de aves? Estamos en Toluca. Pero a comparación de Polonia, pues hay muchísimas aves en Toluca. Ya quisiera que fuera un día al Istmo y escuchar a las aves a las 6 de la mañana. Es una maravilla. Sí, me van siguiendo. Bueno, ese es el breveo cultural. Entonces, el ejercicio está recomendado en pacientes que tienen una glucosa menor de 200 miligramos por decilitro. El ejercicio más recomendado es la natación y está indicado de 1 o 3 horas después de la comida. Obviamente, la natación se recomienda pues un ejercicio completísimo, ¿no? Lo que hace aquí es utilizar es de los pocos ejercicios donde se utiliza prácticamente todos los músculos que tiene el cuerpo, ¿no? Pues sí, prácticamente la natación, de ahí fuera estoy tratando de recordar algún otro, pues quizás a lo mejor el básquetbol, aunque el problema del básquetbol es el impacto sobre las ¿cómo se llaman? Las coyunturas, ¿cómo se llaman estas? Los tobillos, la rodilla, las articulaciones, muchísimas gracias. Es el impacto en las articulaciones de las piernas. En el caso de ahí, y también correr, ¿no? Cuando uno sale a correr, si no salen con tenis que amortiguen el golpe, se van dañando, ¿me explico? O sea, acuérdense que la esperanza de vida cuando éramos primates silvestres, pues estaba alrededor de los 30 años, ¿no? O sea, no vivíamos más de 30 años, entonces a lo mejor pues ahí corrías y haces lo que se te pagaba la gana y no tenías ningún problema, pues porque no ibas a vivir para manifestar esos problemas. Pero ahorita si ustedes se exceden haciendo correr y demás, a la larga va a terminar amolándoles y sobre todo pues con la esperanza de vida tan larga. Y ahora lo que hace la natación pues no tiene estos efectos de golpeteo en las extremidades o en estas estructuras que estamos hablando, pero además utilizan todos los músculos del cuerpo para estar pues haciendo la actividad de la natación. Por eso es muy recomendado. Ahora, ¿qué es lo que hace el ejercicio? Pues aumenta la capacidad de oxigenación. Pues eso incrementa entonces la cantidad de oxígeno. De inmediato comienza a haber procesos de incremento de metabolismo. Disminuye la glucosa durante y después del ejercicio. Esto pues obviamente porque los músculos y las células que participan en el movimiento pues van a necesitar de inmediato energía. Y pues de dónde la van a tomar, pues de la glucosa que esté por ahí, ¿no? Circulante. Mejora la acción de la insulina, eso también está muy relacionado. Mejora los niveles de lípidos. Mejora el control de la presión arterial, también es importante. Contribuye a la pérdida de peso, mejora la función cardiovascular y pues por supuesto mejora la calidad de vida, ¿no? Todo esto se hace con el ejercicio. Pues yo ahorita estoy caminando 1 hora, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ideal sería incrementarlo, hacer ejercicio cada vez más, cada vez más, cada vez más, de tal manera que ustedes vayan acomodándose al nuevo tipo de ejercicio y vayan con eso modificando sus ¿cómo se llama? O vayan mejorando la fisiología sobre todo y el metabolismo. Ahora los hipoglucemiantes orales, o los que van a bajar la glucemia de manera oral, o agentes antidiabéticos se clasifican y tenemos aquí algunas clasificaciones. Fármacos secretagogos, que son como las sulfinolureas, que te vamos a ver. Fármacos sensibilizadores, que son los que están aquí. E inhibidores de la absorción de monosacáridos, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que inhiben precisamente una enzima que lo que hace es dividir los disacáridos o monosacáridos, disacáridos y polisacáridos en monosacáridos. O sea, esta enzima que la revisamos el día de ayer, lo que hace es partir precisamente las grandes cadenas o lo que son los polisacáridos o los disacáridos en sacáridos o en monosacáridos y la glucosa es un monosacárido por excelencia, ¿me explico? Al inhibirlo no hay exceso de glucosa, pero obviamente ahora tienen mayor cantidad de polisacáridos y de disacáridos en sangre,
que pues tiene que ser eliminado de alguna manera y se elimina a veces por heces fecales. Aquí están los tratamientos. Aquí están las sulfonilureas que normalizan la glucosa al estimular la secreción de insulina por las células beta, ¿sale? De los islotes, mediante la inhibición de los canales de potasio. Bueno, eso ya es como el mecanismo, dependientes de ATP, causando despolarización de la membrana. Bueno, independientemente del mecanismo, lo que hacen es normalizar la glucosa al estimular la secreción. ¿Me explico? Ahorita vamos a revisar algunos ejemplos de estos tipos. Y esto produce la entrada de calcio, lo cual origina la movilización de los gránulos de insulina a la superficie y facilita la exocitosis que ya revisamos en la clase pasada, donde como este cambio de potencial de polarización al inhibir los canales de potasio hace un cambio de potencial de membrana y ya abre entonces los canales de calcio dependientes de membrana, de voltaje, como muy parecido a los de las neuronas, ¿no? Y con eso facilita la exocitosis, se empieza a liberar mayor cantidad de insulina. Aumenta la fijación de la insulina a sus receptores periféricos y el número de estos, ¿no? Hay mayor cantidad ahora de receptores para insulina, dando como resultado incremento en la captación de glucosa por los tejidos. Ojo también porque una cosa es que tengas mayor captación de glucosa y eso elimine el síntoma, más bien el signo, que tú tomas ahora una muestra de glucosa en sangre y la glucosa bajó a los niveles normales. Y tú dices, ya está, se controló. Sí se controló porque ahora se abrieron mayor cantidad de canales y ahora la glucosa está dentro de las células. Pero eso no significa que la célula va a usar la glucosa. ¿Me explico? Puedes estar afectando el metabolismo de la célula al modificar esto. O sea, tú haces que haya mayor cantidad de receptores. Al haber mayor cantidad de receptores, es mayor la cantidad de glucosa que se pase hacia la célula, pero no es una señalización que la célula haya hecho. No es algo que la célula requiera. ¿Me explico? O sea, el mecanismo normal sería, estás teniendo mucha actividad, estoy ocupando demasiada energía, genero mayor cantidad de receptores para de esta manera consumir mayor cantidad de glucosa. Esto siempre va acompañado pues de hambre. Si ustedes comienzan a hacer ejercicio, lo primero que van a empezar a tener más hambre. ¿Por qué? Porque sus células ahora están necesitando mayor cantidad de energía. Aquí es donde entra la fuerza de voluntad para que puedan utilizar ustedes la grasa, ¿no? Que ese es el punto para adelgazar. Si ustedes empiezan a hacer ejercicio y después incrementan la cantidad de ingesta de alimentos, pues no van a bajar de peso, porque no están utilizando la grasa. Están utilizando obviamente la energía que están ahora suplementando por la dieta, ¿no? A menos que ya sean deportistas de alto rendimiento, porque entonces ahí sí aguas, porque hay que meter dietas bien fuertes, ¿no? Sí, y gentes que se les eleva el metabolismo tremendo. Pero entonces esta cuestión que se hace a través de algunos fármacos emula lo que haría la célula de manera normal, pero la célula no lo está haciendo, no lo necesita. Entonces tampoco está claro qué sucede con la glucosa que está penetrando. ¿Me explico? Penetra un montón de glucosa a la célula. Claro, ya no tienes el signo, ya según tú controlaste la glucosa, pero a lo mejor ahora estás afectando el metabolismo celular al incrementar la cantidad de azúcar que no ocupa, o de glucosa que no ocupa la célula. Estas constituyen la alternativa terapéutica más adecuada en el tratamiento de los diabéticos delgados y se clasifican en 3 generaciones. Aquí están las 3 generaciones. Aquí están los nombres, o sea, no sé, están bien difíciles luego de pronunciar, porque ahí están los nombres. Acuérdense que ya se las di, ¿no? Se las pasé en PDF la presentación. Oigan, por cierto, la chica que tenía problemas para ver la presentación, ¿ya la puede ver o todavía tiene problemas? Todavía tengo problemas con eso, profe. Pero sí me va siguiendo con Sí, con el las PDF. diapositivas que mandó. Ok, perfecto. Ya estamos en la diabetes tratamiento en la 35, ¿no? Se me olvida de pronto. Ok. Aquí está. No, ¿de qué? Y entonces aquí estamos hablando de la primera, segunda y tercera generación, pero estamos hablando para individuos que no tendrían o que su diabetes es como menos agresiva, en el sentido de que, bueno, no está relacionada con sobrepeso, no están acumulando demasiada grasa, tendrían un metabolismo como más dinámico, ¿me explico? Ahorita vamos a ir revisando cada uno de estos. No vamos a revisar todos,
Porque además cada uno de esos, y además estar revisando todo, pues nos va a llevar aquí muchísimo tiempo, ¿no? Esta es la tolbutamida, es el principal representante de estas que estamos revisando ahorita, de primera generación. Entonces, a ver, cada uno de primera, uno de segunda y uno de tercera, ¿me explico? Ay, no, porque me tengo que desconectar el 10 para las 5, tengo una junta. Bueno, pues revisamos y mañana continuamos. Este es el principal representante. ¿Cómo actúa? Pues actúa estimulando la secreción de insulina, como hemos estado platicando, en las células beta del islote y potenciando la acción de la hormona en sus células blanco. O sea, eso que decíamos. Potencializas porque obligas a la célula o a que haya mayor cantidad de receptores, no necesariamente de manera natural o metabólica, es decir, no necesariamente la célula lo ocupa, pero lo está haciendo. Farmacocinética se administra por vía oral, es absorbida en el tracto gastrointestinal y su tiempo de acción es de 6 a 10 horas. Fíjense, se une a las proteínas plasmáticas, por general a la albúmina, es metabolizada en el hígado y se elimina posteriormente por orina. Aquí está la indicación, está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 delgados, que no pueden controlarse de manera exclusiva con dieta, en una etapa inicial de la diabetes y sobre todo en ancianos, ¿no? La dosis recomendada es de 1500 a 3000 miligramos por día, fraccionada en 3 tomas, 15 minutos antes de cada alimento, ¿no? Y la tolbutamida, pues se presenta en tabletas de 250 a 500 miligramos y algunas presentaciones tienen 1 gramo. Aquí la están viendo, ¿no? Ah, pues esta es la misma. Muy bien, jóvenes, me tengo que desconectar el día de hoy. Y mañana continuamos con esta parte de la diabetes para después entrar a un tema que se